¿Estamos todos? Bueno, tenemos, por ejemplo, como decías muy bien, Alejo, los ARN repetitivos, los ribosomales, también son codificantes, por ejemplo. Son familias eh, que en realidad son muy repetitivos. En realidad no hay tantos. Son codificantes, pero son de copia única. No hay muchos, hay pocos RNAs. ¿Falta alguien más? Sí, sí, esperemos un ratito. ¿O estamos todos? No, estamos todos. Son codificantes, pero no son repetitivos, son de copia 1, no hay muchas copias de ARNs, de ARNs. Entonces están más bien en los estructurales. Todo tenemos algunos fragmentos que son de copia única y otros que son RNA repetitivos. Muchos de estos que no son codificantes son la gran Profe, mayoría, sí, entiendo no entiendo la diferencia entre de copia única y repetitivo. ¿A qué? secuencias que son una tras otra iguales o muy parecidas. Copia única es una secuencia única de ADN que no se vuelve a repetir o se repite en muy baja proporción. ADN repetitivo son secuencias que son la misma muchas veces. Por ejemplo, las queratinas hay 17 y hay a veces una tras de la otra son los genes de queratina y son casi iguales la secuencia de, de esos genes. Entonces, cuando uno secuencia, la misma secuencia vuelve a aparecer la misma secuencia, vuelve a aparecer la misma secuencia. Eso es repetitivo. ADN que repite en pequeñas, en tamaños cortos o en tamaños grandes, la misma secuencia. Por ejemplo, estas secuencias repetitivas que no son codificantes, es decir, no están en los genes, hay algunos que son moderadamente repetitivos y dispersos, es decir, están en todo el genoma y son copias de 10, 20 veces la misma secuencia, o altamente repetitivos son copias de 100, 500 veces la misma secuencia, y estos se llaman repeticiones dispersas, ya sea cines o lines, lo vamos a ver para qué, y los que están altamente repetitivos y agrupados son ADN satélites y mini o microsatélites. Son secuencias, por ejemplo, ATCG 100 veces, ATCG, 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 secuencias que se repiten 100 veces, o 200 veces, o 1000 veces, pero es la misma, ATCG, 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 y no están codificando para algo. Los que son codificantes son la queratina, queratina 1, al lado queratina 2, queratina 3. La secuencia es muy similar, es un gen, y al lado hay otro gen, y al lado hay otro gen, con secuencias casi iguales. ¿Me explico? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, Y los ADN de copia única, por ejemplo, hay genes que tienen una sola copia, están en una sola copia en el genoma y es único. Y no hay otra secuencia similar a esa en el resto del genoma. Y eso puede ser codificante o no codificante, es decir, ser un gen que puede ser estructural o regular o regulador. Por ejemplo, la parte estructural es un exón, la parte reguladora son los promotores. Hay promotores de genes, vamos a ver qué es un promotor, que es la secuencia de ADN que regula la expresión del gen, pero que está en un solo lado, no está repetida esa secuencia en el genoma en otro lado. Y también las copias únicas, lo que no es codificante, van a ser los intrones, o hay también algunos segmentos de genes que son intergénicos, son secuencias de ADN que están entre un gen y otro, que son copia única, que no están repetidas esa secuencia en el genoma, comparado con el ADN repetitivo. ¿Y esto por qué es interesante o por qué es importante? Porque nos sirve, por ejemplo, el ADN repetitivo no codificante, estos ADN satélites o los cine o los lines, son los que se usan para las determinaciones de paternidad, por ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos este ADN satélite, estas copias,
Por ejemplo, yo puedo haber heredado en un lugar particular 15 copias de la misma secuencia ATG, ATGC, ATGC, ATGC de mi mamá, y 17 copias en el mismo lugar de la secuencia ATCG, ATCG, ATCG de mi papá. Entonces, si me secuencian a mí, miran en ese lugar y dicen, ah, vos sos 1315, porque recibí 13 copias por un lado y 15 copias por el otro lado. Si hacemos la secuenciación de mi mamá y mi mamá tiene que tener al menos un 13 y mi papá al menos un 15. Si no, si mi papá no tiene un 15, no me puede haber pasado a mí 15 copias. Esas 15 copias son algo que se pasan de padres a hijos y de madres a hijos, digamos. La cantidad de veces que se repiten esas secuencias. Y cada uno de nosotros tenemos un número diferente que vino de nuestros padres. Y eso nos sirve, por ejemplo, para hacer las determinaciones de filiación, midiendo cuántas veces se repiten los microsatélites particulares. Podemos hacer el análisis de filiación y las relaciones que hay entre un individuo y otro genéticamente. Lo vamos a ver más adelante también un poco mejor eso. Entonces, como un resumen de todo esto, tenemos que el genoma humano tiene 3.200 miles de millones de bases que están distribuidas en 23 moléculas lineales, 2 copias por cada célula, somos diploides. Y acá, aunque diga entre 20.000 y 25.000 genes, en realidad tenemos 19.500 genes. Cada uno de nosotros tenemos 19.500 genes, que con esos 19.500 y cada una de sus variantes son capaces de formar una persona entera. Y esos están en el genoma nuclear. Sin embargo, nosotros tenemos, además del genoma nuclear, el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial también tiene genes, mucho menos, tiene 37 genes, y tenemos entre 1.000 y 10.000 o 15.000 mitocondrias por célula. Es decir, cada una de las mitocondrias tienen copias de este genoma que se comportan de la misma manera que el genoma nuclear. Tiene genes que son codificantes. Lo interesante es que el cromosoma mitocondrial, el 100% es de copia única, es decir, no hay ADN repetitivo. Casi todos son exones, es decir, casi todos estos genes no hay intrones o hay poquitos intrones, y no hay ADN intergénico, es decir, están uno atrás de otro, o inclusive están solapados, en la secuencia de ADN está solapado la secuencia de cada gen. Y el 7%, un poquito menos del 7%, es ADN no codificante y ADN regulador, es decir, promotores y reguladores de la expresión de los 37 genes. El genoma del ser humano incluye al genoma nuclear más el genoma mitocondrial. Nosotros no podríamos vivir solamente el genoma nuclear, sin mitocondria no podríamos vivir, por lo tanto el genoma humano está relacionado. Y hay muchos genomas mitocondriales y hay muchos genomas nucleares. Genomas nucleares hay uno casi por persona. ¿Y todo esto para qué? Ya casi terminando la clase, ¿todo esto para qué? Esta materia, que es genética molecular, va a estar basada y vamos a estar viendo cómo funcionan los genes, cómo se expresan. Esta parte, estas dos clases eran más bien como cuál es la estructura que existe en los genes y cuál es la estructura que hay en el genoma, pero ahora vamos a enfocarnos en cómo se expresa o cómo sale esa información hacia afuera. Todas las células tienen toda la información, sin embargo, no se lee constantemente toda la información, sino se lee en el momento, en el lugar y en la cantidad que sea necesaria para
en el ambiente donde está la célula en ese momento. Entonces, ¿qué es un gen? Bueno, un gen es una secuencia de ADN, es una categoría de todos los fragmentos de la molécula de ADN, siempre veníamos pensando desde el lado de la molécula. Un gen es una secuencia de ácido nucleico y una secuencia es un arreglo particular de adenina, timina, citosina y guanina, que funciona como una unidad de herencia y que codifica para instrucciones o para información que va a salir de manera de ARN. Nosotros, en nuestra definición de gen, vamos a usar eso. Es una secuencia de ADN que tiene la capacidad de ser transcripto a ARN. Eso es un gen. Entonces vamos a tener genes que nos van a dar al final proteínas, porque se transcriben a ARN mensajero, genes que nos van a dar al final un ARN de transferencia, que van a ser los genes de genes de ARN de transferencia, genes que nos van a dar ARN ribosomales o los genes ribosomales, genes que nos van a dar microRNAs, genes que nos van a dar RNA nucleolares, genes que nos van a dar RNAs largos no codificantes, todas las posibilidades de ARN que se nos pueden ocurrir, que hay 8 o 9 diferentes, que algunas, de hecho la menor proporción de esos, son los genes que van a dar proteínas, los genes que van a ser ARN mensajero y que van a ser traducidos a proteínas. Entonces, la definición de gen, hay distintos tipos de gen. Si leen libros de genética más evolutiva, le van a decir genes, la unidad de herencia, lo que va a pasar de una generación a otra. Si es genética de desarrollo, genes que tienen las instrucciones básicas para el desarrollo de la reproducción, porque finalmente, ¿cuál es la idea de la molécula de ADN? Si tuviéramos que pensar, haciendo una analogía, como que si pensara, o si tuviera un propósito la molécula de ADN. La molécula de ADN lo que quiere es replicarse y pasar a la próxima generación. Finalmente, todo lo que conocemos como vida es una función que se desprende, que puede haber sido al azar, algunos dirán porque Diosito la creó, como quieran imaginárselo al principio, de una molécula que tiene la capacidad de replicarse y copiarse en otra molécula igual, o lo más parecida posible. Y en esa capacidad de replicarse y pasar a la próxima y copiarse a sí misma, se fueron generando estructuras anexas donde se copia y se repara, por si se llega a equivocar, se repara. Y además estructuras que generan energía y generan toda una maquinaria para copiarse lo mejor posible. Y además se fue generando en la evolución, podríamos pensarlo así, como toda una estructura envuelta en una membrana para evitar que el ambiente destruya la molécula y sea mejor, que tenga mejor capacidad de replicación. Y además generar otras copias de célula, de estructuras gigantes como una célula, que estuvieran cuidando a la molécula que se copia y que pueda pasar a la próxima generación. Finalmente, nosotros, si lo pensamos como mamíferos, los organismos superiores, que somos pluricelulares, todo lo que nos pasa a nosotros es como una cuestión de costadito a que el ADN se pueda replicar y pasar a la próxima generación. Todo lo que le pasa a nuestro cuerpo está hecho para que nosotros nos podamos reproducir y una parte del tejido muy específica se reproduzca y genere un nuevo organismo, que es el tejido germinal, tejido que va a generar espermatozoide o que va a generar óvulo. Todo el resto del cuerpo no pasa a la próxima generación. Es toda una mega estructura que hace que una molécula de ADN pase y se mantenga en el tiempo, lo más parecida posible. Tiene ciertas variaciones que finalmente generó, que es la evolución, generó distintas formas asociadas a que pase esa información al futuro.
o esa molécula, ni siquiera información, esa molécula al futuro. Y para que eso pase al futuro necesita información que va a ser transcripta, que va a ser leída en algún momento. Y esa información son los genes. Esa secuencia son los genes. Hay genes que van a ser ARN mensajero, o ARN solamente, perdón, o genes que van a ser proteínas. Los genes que hacen mensajero en general tenemos, aunque acá es un poco tramposa este esquema, porque dice genes para RNA y hace una gran llave donde meten una región reguladora y una región estructural. Por la definición que estamos poniendo acá abajo, el gen es la porción de la molécula de ácido nucleico con la secuencia de bases que puede ser transcripta, solamente esta parte sería gen. Yo, personalmente, tomo la opción de que la región estructural es un gen. La región reguladora no es parte del gen, es el promotor. Porque si yo rompo acá esta molécula y me lo llevo a la región estructural y la clono en una bacteria o lo expreso en otra célula, se expresa el gen que me llevé. No me importa el promotor. Son dos cosas separadas. La región reguladora o promotor es una cosa y el gen es la región que se va a transcribir a ARN. Por lo menos esa es la definición operativa que vamos a utilizar en genética molecular. Un gen es una secuencia de ADN o de ARN eventualmente que puede ser leída y transcripta a ARN como información. Lo que no puede ser transcripto como ARN no es gen. Y el gen sí tiene una región que es codificante, será el exón, y una región que es no codificante, que es el intrón. Sí, el intrón es parte del gen, lo único que en la estructura final no existe o es removida, pero es parte del gen, porque es leído a ARN. La parte regulatoria no es parte del gen, sino que es el promotor del gen. Entonces si este es el gen A, te va a ser el promotor del gen A. Son dos estructuras separables que funcionan como unidades por separado. Por lo tanto, la vamos a considerar como dos cosas diferentes: promotor y gen. Los genes que transcriben RNA se van a traducir, también tienen una región, tienen la región estructural que es el gen y la región reguladora que es el promotor. En el promotor está la información para generar un ARN. Desde el momento que se inicia la transcripción a donde termina la transcripción, desde el lugar donde inicia la transcripción a donde se termina la transcripción, es la secuencia que corresponde al gen. Ese primer transcripto, que va a ser el transcripto primario, lo van a ver en algunos textos como hnRNA o pre-mensajero. hnRNA es RNA, ARN heterogéneo nuclear. Porque antes de conocerse muy bien cómo funcionaba todo esto, se extraía el ARN de la célula y se iba a buscar la secuencia por una secuencia conocida y se encontraba que, por ejemplo, la misma secuencia estaba, el ARN era heterogéneo, había fragmentos más cortos, más largos. ¿Por qué? Porque se le había salido un exón, era un intrón o los dos, supongamos este mensajero, en negro tenemos los intrones y en azul los exones. Si yo me llevo, tomo los ARNs de este gen, de una célula, voy a tener el ARN mensajero. ¿Es del gen? Sí, es el ARN mensajero. Pero también voy a tener este ARN largo que tiene los dos exones. ¿Es el ARN del gen? Sí, es el ARN del gen. Pero también supongamos que se estaba procesando y ya se le había salido el primer exón, el primer intrón. Yo voy a tener un ARN más corto sin el primer intrón. Voy a tener un tercer ARN del mismo gen. Puede ser que se le haya salido el segundo y no el primero, un ARN más corto, pero del mismo gen. Entonces tengo al menos 4 ARN de diferente tamaño del mismo gen. Por eso y eso está en el núcleo, porque en el núcleo ocurre la remoción de los intrones. Por eso se le llama heterogéneo nuclear. Cuando voy a ver el ARN de un gen,
en una célula, puede ser que me encuentre con RNs en distintos estadios del proceso de maduración, que tenga todos los intrones, que le falte uno, que le falte otro, si tiene más de uno, todas las combinaciones posibles. Todos esos ARN corresponden al ARN del gen. Y en el núcleo es heterogéneo. Si yo saco el ARN del gen en el citoplasma solo encuentro el ARN mensajero ya maduro. Entonces, para cada gen voy a encontrar un solo ARN. Por eso se llama ARN mensajero, no es heterogéneo. No es heterogéneo, es uno solo. En el núcleo vamos a encontrar los heterogéneos. Y este ARN que codifica una proteína va a estar regulado por una secuencia de ADN, este gen de ADN que codifica un ARN que va a ser traducido en proteína. La expresión va a estar regulada por una secuencia de ADN que generalmente, pero no siempre, está arriba del gen, cercano, en el lado de arriba. Si miramos la cadena 5' leyendo de 5 a 3' del ADN, una secuencia en particular, que vamos a estudiar un poquito más en profundidad, que es capaz de regular cómo se transcribe, cómo se genera esta molécula de ARN heterogéneo nuclear o este transcripto primario, y eventualmente qué le va a pasar hasta convertirse en el transcripto que va a ser leído por el ribosoma y va a ser traducido a proteína. Si vemos un poquito más fino la estructura de Profe, esto. Sí. con todo respeto, disculpe que le corte. Nosotros tenemos otra clase Sí, ahora a sí, por las eso, no, 12. perdón, acabo de verla ahora. La estructura más fina la vamos a ver en la próxima clase. Arrancamos de ahí y ya empezamos con la expresión génica. Bueno, espero que tengan una buena semana. Y ahora les subo esto a YouTube. Y les voy a mandar esta semana, sí o sí, van a tener algún cuestionario para completar. Y que Bueno, gracias. suerte con Nos la vemos. clase. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Chao, gracias.